Es momento de dar inicio con nuestra primer mesa titulada Mejores prácticas para el control y combate a la corrupción desde la perspectiva internacional. Para esto contamos con la presencia en el Presidium de Jacobo García Villarreal, especialista en políticas de integridad y compras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, contamos con Javier González, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde luego contamos con la presencia vía internet de Ivana Rossi, especialista de Senior Financiera del Banco Mundial. Finalmente, contamos con la presencia de nuestro moderador, el periodista Javier Solórzano, para lo cual escucharemos sus palabras. Muchas gracias, muy buenos días. A todos nos queda claro cómo hemos entrado en las últimas semanas de nuevo en una intensa y fuerte discusión sobre el tema de la corrupción, más allá de lo que decía el senador Ríos-Peter. Creo que también está otra vez, no sé si lo compartan, la discusión muy metida entre la opinión pública y con base por una parte la incredulidad de que esto vaya a salir, por otra parte las críticas de si va a gastar mucho, por otra parte si los que hicieron el sistema ahora quieren ser funcionarios del sistema, y yo creo que es un momento muy adecuado para la discusión por la complejidad que entraña y por la complejidad de país que tenemos, ¿no? Entonces, por muchos motivos, yo quiero agradecer particularmente al senador Ríos-Peter que me hayan convocado, que a pesar de que yo trabajo aquí en el canal del Congreso, es una oportunidad mayor porque es como un toma y daca, ¿no?, de conversación. Cada uno de los participantes estará 10-15 minutos con una exposición. Posteriormente hay 2 o 3 preguntas que hemos pensado pueden ser interesantes para echar a andar ya a plenitud con base en el trabajo de ellos que van a exponer. Y hacia el final trataremos de dejar 15-20 minutos, si a ustedes les parece, para que ustedes participen. Les pediría nada más que fueran como breves las participaciones para que entre más breves sean, más personas puedan participar. Entonces, de nuevo, gracias y presento, si quieren formalmente, para que tengamos una idea de quiénes son nuestros ponentes. Jacobo García Villarreal es especialista en políticas de integridad y compras de la OCDE, licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, maestría en Gestión Pública por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha sido catedrático de Economía Internacional en las Universidades Autónoma de Coahuila y Autónoma del Estado de Hidalgo. Javier González Gómez es director de Gobernabilidad Democrática del Programa de la ONU para el Desarrollo. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, cuenta con una maestría en Políticas de Administración Pública en London Schools of Economics and Political Science. Ha publicado más de una decena de artículos en materia de evaluación de políticas, presupuesto por resultados y combate a la corrupción, consultor internacional y delegado del gobierno mexicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. E Ivana, que la vamos a tener vía internet, vía satélite, es especialista senior financiera del Banco Mundial. Ella lidera, un programa de trabajo especializado en mecanismos de prevención de la corrupción, principalmente enfocado en los sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios públicos, el DDGG. Su trabajo comprende la asistencia técnica a gobiernos, promover el desarrollo de conocimiento y contribuir a diálogos internacionales sobre materia de ámbitos tales como el G20, el Open Government Partnerships, y previo a su trabajo en el Banco Mundial, colaboró en distintas iniciativas sobre temas precisamente de esta naturaleza. Entonces, si les parece, empezamos. Sí, empezamos contigo. Ahí tienes micrófono, ¿verdad? Sí. Sí, donde quieras. 10-15 minutos máximo para que podamos entrar luego a la segunda etapa. Adelante, Jacobo, y gracias. Gracias.
¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y primeramente quisiera agradecer al senador Armando Ríos Peter y a todos los organizadores por la invitación, a Javier Solórzano por su moderación y a mis colegas de panel, a Javier González, colega por algunos años en la función pública, y Ivana Rossi del Banco Mundial. Muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, solo para darles un poco de contexto, si podemos darle la presentación, por favor, y explicarles lo que es la OCDE. La OCDE, pues, es una organización internacional formada por 35 países miembros. México, desde 1994, es miembro de la organización. Es hasta la fecha, junto con Chile, el único país latinoamericano miembro de pleno derecho de la organización. Tenemos también a Colombia en proceso de acceso, esperamos que pronto pueda integrarse, y bueno, países de Europa Occidental, de Asia, de Norteamérica, entre otros. ¿Y qué es lo que hace la OCDE? La OCDE, pues, es un foro donde estos países miembros y algunos otros países socios, les llamamos, como son India, Brasil, China, Sudáfrica, Indonesia, que no son países de pleno derecho, pero que sí colaboran en algunas actividades, y pues lo que hacemos es intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas para coordinar las políticas públicas de estos países y, como dice nuestro eslogan, pues generar mejores políticas para una vida mejor. Adelante, por favor. Adelante. Y bueno, nuestros países concentran, nuestros países miembros, el 60% del Producto Bruto, 2/3 del comercio mundial, 95% de la ayuda financiera internacional, 18% de la población. Nuestro presupuesto es de alrededor de 360 millones de euros, con un staff de 2.500 personas, 300 comités y grupos de trabajo de los diferentes temas que trabajamos, que van desde temas ambientales, temas sociales, económicos, de gobernanza, etcétera, y 250 publicaciones al año. Adelante, por favor. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre los efectos nocivos de la corrupción, porque yo creo que todos estamos muy familiarizados con ellos. Adelante, por favor. Simplemente mencionar que, bueno, sabemos que la corrupción lleva a políticas públicas deficientes y por naturaleza menos incluyentes. La corrupción, por su mera naturaleza, valga la redundancia, pues es excluyente, favorece a algunos y desfavorece a la mayoría. Genera un uso ineficiente de recursos públicos que acaban en los bolsillos de algunos funcionarios cuando debieran de estar sirviendo al interés público. Genera costos adicionales a la actividad económica y por lo tanto merma la competitividad, daños a la confianza en los mercados y en las instituciones públicas, y ya lo decía también el senador Ríos Peter, que abre la puerta para otros males sociales como puede ser el crimen organizado. Adelante. Desde 2008 en la OCDE, en los países miembros de la OCDE, a raíz de la crisis financiera, hemos estado viendo una tendencia muy negativa en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. México no es la excepción, ahí lo vemos en las gráficas rojas, en comparación también con el promedio de la OCDE, incluso también por abajo de los países de América Latina, y no solo el nivel de confianza es poco, se ha ido también mermando cuando hacemos una comparativa con el 2006, y como ya decía, bueno, pues esto es un fenómeno que está pasando no solo en México, sino en gran parte de los países OCDE. Adelante, por favor. Adelante. Y nuestro enfoque para tratar el tema de corrupción, que bueno, precisamente de eso vamos a hablar en esta sesión, de buenas prácticas. Nuestro enfoque parte no de algo que, bueno, se le ocurrió a algunos de nuestros analistas, sino de la práctica de los países miembros, de precisamente estas discusiones y estos intercambios de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en la experiencia de nuestros países miembros. Y a partir de ahí generamos un esquema
básicamente con 4 elementos: sistemas, y por otro lado la parte de prevención, detección y persecución de la corrupción, con diferentes temáticas. En la parte de sistemas, bueno, vemos temas que van desde la política regulatoria en los trámites y servicios que los gobiernos brindan a la ciudadanía, la competencia, ¿no?, y los fenómenos de colusión en las compras públicas. En el tema de prevención, bueno, pues partimos de que debe haber una participación de los diferentes sectores de la sociedad, no solo los gobiernos, también el sector privado y la sociedad civil, entrando en temas como la transparencia fiscal, las contrataciones, entre otros. En el tema de detección, pues también vemos temas como el lavado de dinero, como los impuestos, como las denuncias y el famoso tema de whistleblowing, o pudiéramos traducir como protección a denunciantes de actos de corrupción, que desde nuestro punto de vista es uno de los grandes pendientes, es uno de los temas que creemos están pendientes, que no se abordaron en las diferentes reformas y que pudieran abordarse en una segunda ronda de trabajos de reformas legislativas. Y finalmente el tema de la persecución, que también pues es un tema donde estamos muy débiles. Si la corrupción no se persigue y no se sanciona, pues todos los incentivos se alinean para que esos fenómenos sigan sucediendo. Adelante, por favor. Y en materia de integridad pública, la OCDE tiene algo que llamamos la recomendación del Consejo sobre Integridad Pública, que es una serie de principios precisamente derivados de la experiencia de nuestros países miembros y que tiene 3 pilares. El primer pilar, que es el sistema de lucha contra la corrupción, donde se asignan responsabilidades, se asignan tareas a diferentes instituciones y buscaríamos que en ese sistema pues estas diferentes instituciones estén coordinadas, tengan protocolos de actuación, protocolos de relacionamiento y de vinculación entre ellas y con la sociedad civil. El segundo pilar es el pilar de la cultura de integridad, es decir, no se trata de, por ejemplo, aprenderse un código de conducta en las dependencias. Se trata de que sepamos cómo esos principios en un código de conducta o cómo los principios de ética pública se aplican en el día a día del quehacer de los funcionarios públicos. Entonces aquí, por ejemplo, entran temas como la profesionalización del servidor público o como la participación de la sociedad. Nuestra perspectiva la llamamos de toda la sociedad, un enfoque de toda la sociedad. Empezamos por un enfoque de gobierno completo, es decir, que las políticas de integridad se apliquen de manera consistente en las diferentes ramas y órdenes de gobierno, pero también con la participación de la ciudadanía. Y el tercer pilar, pues, es la rendición de cuentas, donde entran temas como el control interno y la auditoría. Adelante, por favor. Trabajamos también sobre un enfoque de riesgos. Y evidentemente una de las mayores actividades de riesgo que hemos identificado es la de las contrataciones o las compras públicas. Adelante, por favor. Como saben, la OCDE tiene desde 1999 una convención internacional contra el cohecho, firmada por todos los países miembros y algunos no miembros, y desde 1999 hemos estado monitoreando dónde se dan estos fenómenos de cohecho. Y en el 57% de los casos que hemos identificado, estos están relacionados con las compras públicas. Entonces queda muy claro que esta es una actividad de gran riesgo y que una vez que se han solventado las legislaciones del sistema anticorrupción, pues conviene pasar a una segunda etapa, como lo mencionó también el senador, de revisión de las leyes de adquisiciones y obras públicas. Adelante, por favor. También es de destacar que algunos sectores son particularmente sensibles o particularmente de riesgo, y entre ellos está la industria extractiva. Y esto es muy relevante para México porque, bueno, pues nuestra industria extractiva hace una aportación importante al Producto Bruto y a las finanzas del país.
De hecho, nosotros estamos trabajando con la empresa, con Pemex, en algo que llamamos el estudio sobre las políticas de compras públicas, que habremos de publicar próximamente, y donde hacemos una revisión del nuevo esquema de compras públicas de Pemex a la luz de su eficiencia, de su competencia y de su integridad. Algunos otros sectores también sensibles son, por ejemplo, la construcción o el transporte. Adelante. Y bueno, este tema de las compras públicas ha sido también señalado por nuestro Consejo Empresarial. La OCDE, además de conjuntar a los 35 países, tiene una representación también de los sectores empresariales de esos países y, por otro lado, también de los sectores sindicales. Y el sector empresarial, pues en sus consultas que hace a sus miembros y sus encuestas, pues nos ha mencionado este tema de la mejora de la eficiencia y la transparencia de las compras públicas como una de sus prioridades. Adelante, por favor. Y por ello es que la OCDE tiene también una recomendación sobre contrataciones públicas, adelante, que son una serie de 12 principios que tienen que ver entre otros temas, con la transparencia, la integridad, la competencia, el uso de herramientas electrónicas, las capacidades de la fuerza de procura, entre otros. Adelante. Y en México estamos trabajando precisamente en este tema, particularmente, adelante, por favor, con el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde estamos revisando su estructura de compras, también desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión, como también desde el punto de vista de la integridad y la transparencia. Adelante. Mucho se habló durante la discusión de las reformas de el nivel de divulgación y de disponibilidad de la información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Este pues es un tema desde luego muy polémico, y algo que quizá conviene recalcar es que en la experiencia internacional el nivel de revelación no es necesariamente uniforme para todos los funcionarios públicos, como sucede en México. Es decir, sin importar el nivel del funcionario público, la declaración contiene los mismos ítems, los mismos datos, es la misma información la que se solicita y la que se hace pública. En la experiencia internacional no necesariamente sucede así. Ahí puede haber un enfoque de riesgos, por ejemplo, aquí lo vemos cuanto a funcionarios públicos en general y funcionarios de compras, ¿no? Entonces, como ya dijimos, las compras son una actividad de alto riesgo y por lo tanto observamos cómo en algunos países el nivel de revelación y disponibilidad de su información e intereses es mucho más alta. Adelante, por favor. También está el tema de la captura, y esto es muy importante para nosotros que hemos estado trabajando en el tema del crecimiento incluyente. Y observamos cómo en las investigaciones que hemos realizado, el porcentaje de personas que considera que hay una captura de las instituciones públicas es relativamente alto en México. Adelante. Y para evitar estos fenómenos de captura, pues entre otras cosas debemos atender a temas de cabildeo. En México existe un registro de actividades de cabildeo, pero nos queda claro también, junto con otros 36% de los países de la OCDE, nos queda claro también que tenemos que revisar el nivel de transparencia de estas actividades. Adelante. Y el famoso tema de los conflictos de interés, que efectivamente se aborda en las reformas recientes. En algunos casos hemos visto mejoras importantes, pero también hay temas pendientes. Las nuevas leyes, en particular la ley de responsabilidad administrativa, identifica de mejor manera las situaciones de conflicto de interés, o sea, aquí hay un avance importante. Sin embargo, creemos que se debe avanzar más profundamente en la definición de protocolos de gestión y resolución de esos conflictos. Nos hablan las leyes de que los funcionarios se deben de excusar cuando hay una situación de conflicto de interés. Esa es una manera de solventar o de gestionar un conflicto de interés.
para evitar que se convierta en un acto de corrupción, pero hay otras, no es la única. Otra puede ser el transferir al funcionario otras actividades o incluso la renuncia del funcionario si opta por mantener sus actividades privadas. Entonces, estos protocolos se pueden desarrollar aún más. También el compromiso de liderazgo. Esto nos referimos que una de las buenas prácticas a nivel internacional pues es que los altos funcionarios brinden guía y orientación para solventar estas situaciones. Por ejemplo, un funcionario en algún comité de adquisiciones tiene una situación de conflicto de interés y bueno, la buena práctica en algunos países es que estos funcionarios recurren a sus superiores y esos superiores están capacitados para darle salida a esa situación de conflicto de interés antes de que incida en la toma de decisiones y derive en un acto de corrupción. También, bueno, vemos con satisfacción que se involucra de mejor manera a las empresas y al sector privado y finalmente también vemos la necesidad de trabajar aún más el tema de la utilidad de las declaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Se habló mucho de qué tan pública es la información, porque bueno, los ciudadanos podemos accesar a esta información y podemos hacer, llamémosle así, una auditoría ciudadana. Pero no se habló mucho de cómo las instituciones y cómo las autoridades deben de utilizar esas declaraciones. Y hemos encontrado fenómenos pues que requieren de mucho trabajo. Por decirles algo, estamos trabajando con diferentes estados de la República en generar estos sistemas de integridad y hemos encontrado que a diferencia de lo que sucede en el caso nacional, donde la Secretaría de la Función Pública puede requerir información, por ejemplo, de la Comisión Bancaria o al sistema de administración tributaria, los estados no lo pueden hacer. Entonces ellos reciben las declaraciones de esos funcionarios del nivel estatal y municipal y el seguimiento que se hace es muy mínimo. Y si uno ve las sanciones que hay, incluso a nivel federal, las sanciones son básicamente porque no se presentó o porque se presentó fuera de tiempo. Pero son muy pocas las sanciones porque se encontró un enriquecimiento ilícito, porque se encontró algo irregular en la declaración. Y existen los medios. En Brasil, por ejemplo, se utiliza la minería de datos para cruzar todas estas informaciones, la información fiscal, la información bancaria y la información de declaraciones patrimoniales o de intereses y pues hacer un seguimiento más puntual. Justo la semana pasada trabajábamos con algunas entidades fiscalizadoras y nos decían también que, por ejemplo, tienen problemas para hacer lo que se llama a nivel internacional follow the money, ¿no? El seguir el dinero, porque no siempre acceden a la información de estas diferentes instituciones de las que hablábamos, ¿no? Entonces es necesario ver cómo podemos hacer el mejor uso de estas declaraciones para que no sean simplemente, como mencionaba en el caso estatal, meras inercias, meras burocracias, sin una utilidad práctica. Adelante, por favor. De nuevo, el nivel de divulgación de los conflictos de interés. Hablábamos de que uno de los criterios es actividades de riesgo, otra es qué tan alta el seniority, ¿no? O sea, qué tan alto, qué tanta responsabilidad tiene el funcionario, y las prácticas internacionales nos señalan que a mayor responsabilidad, a mayor nivel jerárquico, el nivel de divulgación es también mayor. Adelante, por favor. Entonces, bueno, lo que aspiramos es llegar a un marco de formulación de políticas públicas donde se toman decisiones bien informadas, donde se consulta a la población y se toman decisiones en base en evidencia, y también donde se contrarrestan vulnerabilidades para mantener la integridad de la toma de decisiones públicas. Y estas vulnerabilidades, bueno, pues tienen que ver con conflictos de interés, tienen que ver con el cabildeo, tienen que ver, ya lo mencionaba el senador, con el financiamiento político, entre otros. Adelante. Ya para terminar, simplemente mencionar, bueno, pues toda política pública tiene 3 etapas básicas, que es el diseño, segundo, la implementación, y el tercero, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y bueno, en estos procesos las reformas
se enfrentan a diferentes retos, como puede ser la complejidad administrativa, la secuencia, es decir, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Las circunstancias no son siempre las mismas cuando se generan reformas. En ocasiones, afortunadamente no es el caso en esta ocasión en el tema del sistema anticorrupción, pero en ocasiones no hay una demanda social por las reformas. Afortunadamente en este caso sí la tuvimos, y la tuvimos muy fuerte, muy presente. También, bueno, pues los gobiernos, por su naturaleza, las burocracias se resisten al cambio. Adelante. Y en la implementación, pues se requiere primeramente, y este creo que es el reto mayor, generar un compromiso político. En los siguientes pasos, por ejemplo, habrá de nombrarse a los miembros del Comité Ciudadano, al secretario de la Función Pública, al fiscal anticorrupción, y es importante que todos los actores políticos se comprometan a hacer una nominación, a hacer una selección imparcial, a hacer una selección seria, que no sea una repartición de cuotas políticas como hemos visto en otros procesos. Ya decía yo que el objetivo final pues es cambiar comportamientos del funcionario público y no aprenderse leyes o aprenderse códigos, que eso pues no sirve de mucho. El tema de los recursos es importante, volviendo al tema de los estados, pues es importante que las instituciones y también a nivel nacional pues tengan los mandatos y los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas, desarrollar capacidades y capital humano, y desde luego la posibilidad de hacer un pilotaje, aunque los tiempos son muy cerrados. En el tema de los estados, por ejemplo, pues tienen un año para sacar sus paquetes legislativos de los sistemas locales. Adelante. Finalmente, el sostenimiento. Bueno, pues buscamos que las instituciones vayan mucho más allá de los liderazgos personales, que tengan un carácter permanente, con un mandato fuerte. En ocasiones lo que se hace es crear unidades de seguimiento, por ejemplo en España, donde se llevó a cabo un programa de reformas muy amplio que se llamó la CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Se creó una unidad con recursos, con personal, etcétera, para dar seguimiento a este paquete de reformas. Es un modelo que se pudiera ver y que bien pudiera también realizar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema de la evaluación, es necesario pues ver cómo están funcionando las cosas sobre la marcha. En ocasiones no se puede obligar a diferentes actores a actuar, por ejemplo, de nuevo el tema de subnacional de estados y municipios. Bueno, sí hay una ley que desobliga a tener un paquete legislativo en un año, pero convenía también quizá hacer benchmarking, hacer comparativas para decir quién va avanzando más rápido y quién más lento, y un poco el fenómeno que llamamos de naming and shaming, ¿no? Nombrar y avergonzar. A nadie le gusta salir en el último lugar de estos benchmarkings, ¿no? Entonces es una manera de alentar la reforma. Y finalmente la retroalimentación y la adaptación de los sistemas conforme los evaluamos. Cierro con esto mi presentación porque entiendo que la intención es también generar un diálogo. Muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Senado de la República, en particular al senador Ríos Peter, también al Instituto Belisario Domínguez, a Gerardo Esquivel, a Roberto Castellanos. Muchas gracias por la amable invitación para participar en este foro. Lo que vamos a intentar hacer muy brevemente, si tenemos unas cuantas láminas, no sé si está cargada por ahí la presentación. ¿No? ¿Están cargadas? ¿Sí? Bueno, mientras les platico, la intención será valorar el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que de él se derivan, recientemente aprobadas, a la luz de dos instrumentos. Uno, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que México es parte, como ustedes saben, desde 2003 se firma esa convención,
Y en segundo lugar también valorarla en función de algunas normas, prácticas y referencias internacionales, algunas experiencias que se tienen en el concierto internacional y que nos pueden permitir también obtener algunas referencias de eso. Bueno, en lo que está la presentación quisiera avanzar dando lectura a una muy breve cita del todavía secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en relación a que parte del mandato de las Naciones Unidas pues es precisamente el avance de la gobernabilidad democrática, y una de las barreras importantes al avance de esta gobernabilidad es la corrupción. La corrupción hace, dice Ban Ki-moon, que la vida sea más cara, erosiona la confianza del consumidor y la credibilidad de los negocios, agota los fondos públicos y destruye las perspectivas de una sociedad justa. La corrupción también facilita, de hecho ya la siguiente lámina está esa cita, la siguiente. La corrupción también facilita otros delitos, incluyendo aquellos humanos, y el tráfico ilegal de vida silvestre, así como el terrorismo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces les comentaba que lo que vamos a hacer brevemente es tratar de valorar el avance en el Sistema Nacional de Corrupción a la luz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la luz de algunas prácticas, normas y referencias internacionales. Entonces aquí esta lámina son los 4 pilares de la Convención, de la UNCAC, que reconoce que es importante la prevención de la corrupción, también la criminalización de la misma, la cooperación internacional y la recuperación de activos. Son los 4 pilares fundamentales, y partimos del reconocimiento de que para combatir la corrupción hace falta un enfoque integral y multidisciplinario. Entonces, en estas 2 vertientes, lo preventivo y lo correctivo, el Sistema Nacional Anticorrupción me parece que ofrece interesantes ilustraciones con gran potencial para poder avanzar en el mediano y en el largo plazo hacia la contención del fenómeno. La siguiente, por favor. La siguiente. No hay muchos ejemplos, ahí probablemente no se vea mucho por el tamaño de la letra, de sistemas nacionales anticorrupción. Entonces eso le da ya de entrada una característica innovadora al sistema mexicano. En Australia hablan de un sistema, y hay uno que tiene como ejes las garantías, la protección de garantías constitucionales, la transparencia y rendición de cuentas, la criminalización de la corrupción y la cooperación internacional y asistencia técnica. Pero en el caso mexicano me parece que lo más interesante decía yo, en el contexto internacional, son 3 características. Uno, precisamente el carácter sistémico, es decir, la interdependencia de cada una de las partes y de los actores que componen este sistema, lo cual impone retos fundamentales de coordinación, pero digamos es una fórmula distinta a la tradicional institucionalidad presente en los diferentes países, que se materializa en comisiones, en entidades, en instituciones especializadas dedicadas al combate a la corrupción con mayor o diferente nivel de coercitividad. Pero digamos, la fórmula más habitual, más común, es la presencia de estas agencias anticorrupción, y en México, después de haberse valorado esa posibilidad, se opta por este sistema. Entonces, esa es una fuerte innovación. La otra, ya lo decía, es que hay una institucionalidad muy compleja, no descansa en una sola institución, sino en una gran diversidad de actores con diferentes atribuciones, y que tanto desde el punto de vista administrativo como penal se intentan engarzar estas funciones. Y en tercer lugar, ya lo mencionaba el senador Ríos Peter en la apertura,
el componente fuerte de participación ciudadana que está convocado a tener el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran innovación, tiene un gran potencial. Desde luego habrá que madurar, habrá que ajustar en el tiempo los mecanismos puntuales por medio de los cuales se va a promover, o la sociedad civil podrá promover, podrá impulsar, podrá denunciar determinadas conductas, pero ya en el diseño hubo una fuerte participación y desde luego que se espera igualmente un nivel amplio de participación en las fases de implementación, en las fases de monitoreo, en las fases de evaluación de todo el sistema. La siguiente, por favor. La prevención es, como comentaba, una de los pilares de la convención. Ahí hay algunas experiencias, por ejemplo, en el caso canadiense hay una oficina de principios y ética para servidores públicos muy centrada en la publicación de códigos de conducta y de ética. En Alemania tienen procesos dedicados a identificar y analizar riesgos de las personas, áreas vulnerables a la corrupción, y también estos procesos estándares para otorgar los contratos de concesión. Y en el caso de China hay un fuerte componente de educación cívica, programación de cursos anticorrupción, incluso en el nivel académico de primaria y de secundaria, pero también en universidades. Yo creo que en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, lo interesante es que incorpora en el propio diseño un comité coordinador con fuerte presencia ciudadana, un comité ciudadano directamente en el comité coordinador, y por otro lado que se destaca desde el punto de vista preventivo la participación de la Secretaría de la Función Pública, no únicamente desde el punto de vista correctivo, desde el punto de vista de la imposición de sanciones de carácter administrativo, sino particularmente en el ámbito de la modernización administrativa. Creo que esa parte de la prevención es muy importante. Las leyes que se derivan del sistema hablan también de la obligación de generar programas de integridad para servidores públicos, de acompañar el desarrollo de programas de integridad en las empresas. Entonces, digamos, se reconocen algunas otras necesidades de índole preventiva, no únicamente correctiva, que creo que son muy destacables. La siguiente, por favor. En cuanto a la criminalización, bueno, ahí el tema importante en la experiencia internacional, por lo menos en Turquía y en Australia, es la tipificación explícita de determinadas conductas, ya sea penales o administrativas. En el caso de Turquía, pues tenemos esta internalización de los tipos de conductas o irregularidades administrativas, y en el caso de Australia se considera que cualquier persona o empresa que cometa un crimen en Australia o un ciudadano australiano fuera del país puede ser procesado en Australia, y también que la obstrucción de la justicia se considera como un delito. Para el caso mexicano, yo destacaría aquí algunos elementos muy rápidamente que están orientados a eficientar, darle mayor capacidad a la detección, identificación y sanción de las conductas de corrupción. En primer lugar, la Plataforma Nacional Digital. El intercambio de información va a ser esencial, habrá que identificar exactamente qué informaciones, como decía mi amigo Jacobo, se pueden intercambiar entre el Servicio de Administración Tributaria, entre las autoridades bancarias y las autoridades del sistema. Y, sin embargo, esa posibilidad permite entrar de fondo o profundizar el carácter integral de las investigaciones. La posibilidad de generar investigaciones conjuntas también es muy relevante. El rol del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí me detengo un segundito, es un actor, es uno de los 7 actores que señala el Sistema Nacional Anticorrupción, que está llamado a reformarse a sí mismo para enfrentar, para darle cauce a las nuevas atribuciones en materia de sanción directa de sanciones graves en materia de corrupción, de alcanzar también a particulares, empresas, y de también imponer las sanciones económicas, las penas pecuniarias de carácter resarcitorio, que ahora deberá enfrentar. Entonces, el sistema va a implicar, y con esto adelanto una conclusión,
de algún modo una reforma interna de las instituciones que están participando, una reflexión respecto a sus capacidades instaladas, a las capacidades de sus servidores públicos, a los sistemas con que cuentan para poder cumplir adecuadamente con cada una de las nuevas atribuciones. El rol de la judicatura, del Consejo de la Judicatura también es esencial. La vinculación con el Poder Judicial es interesante, novedosa, necesaria. En el contexto internacional no hay muchas experiencias con ese énfasis tan puntual. Y por último, el fortalecimiento de la oportunidad de las auditorías. Es el caso de la facultad que tendrá, o que tiene ya la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar auditorías en tiempo real e incluso utilizar información del ejercicio corriente para la planeación de las siguientes auditorías. Son elementos importantes que fortalecen sin duda la capacidad del Estado mexicano de identificar, de detectar, de sancionar las conductas de corrupción. La siguiente, por favor. Y por último, el cuarto eje de la convención es el tema de cooperación internacional y asistencia técnica, en donde básicamente la experiencia internacional destacan los acuerdos de extradición. Hay una ley de cooperación entre China y Estados Unidos que establece un grupo de enlace para el fortalecimiento de la ley de cooperación entre China y Estados Unidos para combatir la corrupción. Yo creo que en el caso de México lo destacable es que sin duda somos parte de los acuerdos internacionales de extradición, pero que también, además de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción, existe la Convención de la OCDE, de la cual ya nos hicieron referencia, existe también la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que son instrumentos de los cuales México es parte, aunque vale decir que únicamente la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción es legalmente vinculante. La siguiente, por favor. Aquí solamente comentar que en materia de recuperación de activos, el caso emblemático es la cooperación de Suiza y Nigeria para la recuperación de activos en el caso Abacha. 500 millones de dólares fueron reembolsados a las arcas nigerianas después de un instrumento de colaboración con Suiza, y México tiene un marco jurídico bastante completo, bastante interesante en materia de prevención y detección de transferencias procedentes del crimen, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reglamento de esa ley, el Código Penal, que considera operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, terrorismo, financiamiento del terrorismo. La siguiente, por favor. Un minuto nada más para hablarles de la Agenda 2030, que como ustedes saben es el nuevo marco, la nueva agenda global, la ruta de hacia 15 años del desarrollo de los países. 193 estados firmaron esta agenda, se asumieron 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores, de los cuales yo quisiera destacar el objetivo de desarrollo sostenible número 16, porque es el que habla de paz, justicia e instituciones fuertes, y en donde hay indicadores directamente de combate a la corrupción y de transparencia, de los cuales México deberá reportar sistemáticamente. La siguiente, por favor. Estos son los indicadores digamos, el objetivo número 16 habla de promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y 7 metas de 11 de este ODS 16 estarían alineadas a la UNCAC, a la Convención de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se habla de reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, se habla de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, se habla de crear instituciones eficaces y responsables. La siguiente, por favor. A nivel de indicadores del ODS 16, el ODS 16 tiene 23 indicadores de estos 230 de toda la agenda, y de esos 23 indicadores, 12 estarían alineados a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos algunos indicadores muy específicos, por ejemplo, a ver si alcanzo a ver aquí, promover que las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público
pagaron un soborno a un funcionario o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera. Entonces, en fin, hay una serie de indicadores, no vamos a profundizar en esto, pero son compromisos ya del Estado mexicano en materia de transparencia, de institucionalidad sólida, de combate a la corrupción, de paz, de violencia, que México deberá estar reportando sistemáticamente. Y para las Naciones Unidas, el punto de partida es que hay una vinculación directa entre el desarrollo o las posibilidades de las personas para desarrollarse y para elegir el rumbo que mejor convenga a su propia vida, y los temas de gobernabilidad democrática. Entonces, en esa medida, la corrupción es una barrera para el desarrollo de las personas y para el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos. Por lo tanto, la corrupción se entiende como se entiende como poseedora de una correlación con temas de violencia, con temas de pobreza, con temas de desigualdad. De ahí que el mandato de gobernabilidad de Naciones Unidas se amplía a este terreno. Ya por último, nada más tengo una lámina de conclusiones, de retos del sistema. Creemos que hay un par de retos muy relevantes, unos retos de coordinación y retos de implementación. En cuanto a los retos de coordinación, creo que lo que tenemos por delante es el reto de generar esta verdadera interconexión y carácter sistémico a través del intercambio de información, de las facultades complementarias, de las investigaciones conjuntas, de generar políticas preventivas también entre diferentes actores. Y en cuanto a los retos de implementación, bueno, pues hay que reconocer que esto será un proceso de aprendizaje a mediano plazo, que implicará reformas institucionales también de largo aliento, que habrá resistencias al cambio, decía Jacobo, pero que sin duda la participación de los diferentes actores del sistema será muy relevante para poder ir avanzando sólidamente en el tiempo. Y por último, la siguiente, la vinculación con la vigencia del Estado de Derecho, con la actuación del Poder Judicial. Es muy importante que el sistema acredite que se está incrementando la probabilidad de sanción ante el comportamiento corrupto. Y con ello se estaría también aumentando la credibilidad de todo el sistema. Es decir, necesitamos hacer visibles los costos del comportamiento corrupto para los agentes individuales, ¿no? Si suponemos que el acto de corrupción es un acto racional, entonces necesitamos elevar los incentivos para el comportamiento honesto y con probidad, y elevar los costos para el comportamiento corrupto. Y por último, bueno, pues el énfasis en la prevención, ya lo comentábamos, la modernización administrativa. De poco nos sirve en el mediano plazo preocuparnos por los síntomas si no nos preocupamos también por las causas raíz, y en ese sentido las políticas preventivas van a ser muy importantes. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos la conexión, ¿sí? A ver si ya la podemos establecer con Ivana hasta Washington, a ver si… ¿Qué tal? Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Te escuchamos muy bien, que ahora que lo vamos a ver, ¿sí va? Nomás espéranos tantito y te vemos, para que estemos aquí ya ahí, ahí te tenemos, a ver, espérame tantito, ahí estamos. Ivana, te damos la bienvenida, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al Senado de la República como al Instituto Belisario Domínguez por invitarme a participar de este foro, también en particular al senador Armando Ríos Peter, y sobre todo les agradezco la amabilidad de permitirme participar a través de videoconferencia. Esperemos que la tecnología esté de nuestro lado y puedan ver bien la presentación que quiero compartir con ustedes esta mañana. Así que voy a pasar a proyectar el PowerPoint para que sea, a ver si funciona bien. Bueno, lo que les quería mostrar esta mañana, nosotros aquí en el Banco Mundial desde el año 2007
estamos haciendo un estudio y al mismo tiempo asistencia técnica a los gobiernos en temas de declaraciones de intereses y patrimonio. Este proyecto ha estudiado tanto la legislación como las prácticas y la implementación de los países de estos sistemas. Entonces nuestra idea es poder compartir con ustedes hoy algunas de las tendencias internacionales, un poco una foto de dónde se encuentra hoy por hoy el mundo en el tema del sistema de declaración de intereses y patrimonio como una herramienta fundamental en la lucha anticorrupción. A mí siempre me gusta empezar con esta filmina, porque creo que es algo muy importante. Todos conocemos y se discute mucho en los medios el tema de la sistema de declaraciones, y podemos ver que es algo realmente transversal. Cuando uno hace un Google muy rápido de sistemas de declaraciones y escándalos y distintos conflictos de interés y corrupción, automáticamente vemos cotidianamente en los titulares de los diarios de cualquier parte del mundo, ya sea Francia, Malawi, Ucrania, Brasil, no importa en dónde estemos en el mundo, podemos encontrar titulares muy relevantes sobre este tema. En particular acá hay una foto de algunos recientes, y creo que lo interesante es que todos estos países que podemos ver en estos titulares cuentan con un sistema de declaraciones. El colega que estaba hablando antes que yo hizo una presentación muy elocuente sobre algunas de las convenciones internacionales, así que no me quiero detener a repetir lo que ya estaban diciendo. Creo que es interesante saber que hoy por hoy hay aproximadamente unos 161 países del mundo que tienen sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio. El número es muy alto cuando uno lo piensa, pero podemos ver acá que hay una progresión a lo largo del tiempo que está íntimamente relacionada con las convenciones internacionales contra la corrupción, particularmente la de Naciones Unidas. Y en el caso de Latinoamérica también la Convención Interamericana. Creo que es importante destacar que si bien este es un instrumento anticorrupción que está contemplado en todas las convenciones internacionales, no existen estándares sobre cómo deben implementarse. Por ende, no hay un país que tenga un sistema que sea igual al otro. ¿Sí? Cada país tiene una interpretación distinta de cómo implementar los sistemas de declaraciones de patrimonio e intereses, y lo que nos da una gran variedad y una diversidad de prácticas. Creo que también es importante destacar que cuando uno piensa en 161 países, y estos son los que nosotros pudimos analizar en nuestra muestra, tal vez hay más países aún que nosotros no pudimos todavía analizar, cuando uno piensa en 161 países es un número muy elevado. Ahora, esto es cuando miramos la foto de qué países tienen leyes al respecto. Cuando uno piensa en la implementación y en una implementación efectiva, con impacto, que realmente logre alcanzar los objetivos que estaban previstos cuando un país tiene legislación sobre esta materia, ahí ya encontramos una brecha más grande, ¿no? O sea, la implementación efectiva dista un poco de la cantidad de países que tienen legislación en esta materia. Acá me gusta, estos son todos datos que nosotros hemos recopilado en este estudio, van a estar publicados en un libro que sale ahora en un mes, 2 meses, va a estar saliendo de la imprenta, y todos estos datos son parte de ese estudio que hemos hecho a lo largo de estos años. Lo que podemos ver es, efectivamente es un fenómeno que ya está muy expandido a nivel mundial. En el caso de Latinoamérica, realmente el 93% de los países cuentan con legislación en esta materia. Y de nuevo, creo que lo que es importante destacar es que tener legislación en esta materia no necesariamente se traduce en una implementación efectiva y un impacto. Y creo que ahí es donde realmente hoy México está realmente con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se está planteando justamente, mi entendimiento es que se están planteando preguntas al respecto, y hay una oportunidad de replantear los sistemas y de pensar realmente en cómo hacerlos efectivos y que tengan el impacto deseado. Como les comentaba al principio, muchos países tienen legislación sobre declaraciones de patrimonio e intereses, también conocidas como declaraciones juradas. Siempre, cada país, como decía, cada país tiene un sistema distinto y cada país los llama distinto. Entonces disculpen que yo a veces tiendo a decir declaraciones juradas con mi inevitable acento argentino, que espero, también me disculpo por eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en los sistemas de declaraciones,
siempre se piensa en la importancia que tienen para promover la integridad en el sector público, para combatir la corrupción, para detectar y manejar los conflictos de interés, para promover la transparencia, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, ¿no? Todos estos son los grandes objetivos que siempre se plantean alrededor de un sistema de declaraciones. Ahora, cuando uno empieza a mirar un poco más granularmente cómo se montan estos sistemas, cómo se diseñan estos sistemas, vemos conceptualmente dos grandes formatos. Están aquellos sistemas de declaración que están buscando detectar y de alguna manera prevenir las variaciones inexplicables en la riqueza. También en algunos países básicamente lo llamamos enriquecimiento ilícito. Entonces estos sistemas tienen una forma de diseño, y el diseño abarca desde la institución que está recibiendo esas declaraciones, el tipo de información que se solicita de los funcionarios públicos, el tipo de sanciones que se aplican, y también la relación de alguna manera con el funcionario público. Cuando uno está buscando una variación en la riqueza, una variación inexplicada en la riqueza, hay una cierta distancia con el funcionario. Uno recibe la información del patrimonio del funcionario y está tratando de analizar y buscar irregularidades. Después, y este es un sistema que se ve sobre todo en los sistemas más nuevos. Esto es muy común en Latinoamérica, muy común en Asia, África, ¿no? La mayor parte de los sistemas en estos países tienen un sesgo muy fuerte a detectar las variaciones en la riqueza, las variaciones inexplicables en la riqueza. Después tenemos otro conjunto de países que enfocan sus objetivos en el sistema a detectar o prevenir conflicto de interés. De nuevo, esto afecta no solamente el formato de la información que se está pidiendo, ¿no? ¿Qué información se le pide al funcionario? ¿Cuál es la relación con ese funcionario? ¿Cuáles son las cualificaciones técnicas de los funcionarios que están recibiendo esas declaraciones, revisándolas, conversando con el funcionario para tratar de evitar conflictos de interés? Entonces, esto es un poco de una manera los dos polos conceptuales dentro de lo que uno ve en los sistemas de declaraciones, pero la realidad cuando uno piensa, cuando uno mira lo que está sucediendo en los países, es que la gran mayoría de los sistemas combina elementos de las dos. Combina, por un lado, busca detectar y prevenir el enriquecimiento ilícito, y por otro lado, detectar, prevenir, manejar el tema de los conflictos de interés de los funcionarios. Esto no deja de ser muy desafiante, porque como decíamos, ¿no? De alguna manera la esencia de estos dos sistemas es la misma, es buscar información, es pedirle, solicitarle información al funcionario público sobre sus intereses y sus patrimonios para poder de alguna manera fomentar la transparencia y al mismo tiempo detectar si hay algún tipo de irregularidad, hacerle un seguimiento en esta materia. Y al tener un objetivo dual se presentan muchos desafíos en la práctica, y eso es lo que hemos visto principalmente en los países. Cuando analizamos la implementación de los sistemas en los países, notamos que hay un gran desafío en tratar de combinar estas dos cuestiones. Y creo que esto es algo muy importante para tener en cuenta en la experiencia de México. Como decíamos antes, no existe un enfoque estándar o una única práctica que sea la más idónea en cuanto a la administración de las declaraciones, pero sin embargo hay ciertos desafíos comunes que son comunes tanto a los sistemas que se enfocan en conflicto de interés como aquellos en los que se enfocan en enriquecimiento ilícito. El tiempo hoy no nos da para entrar en detalle sobre todos los detalles, sobre todos los desafíos que se enfrentan y cómo resolverlos, pero sin embargo, como voy a decir también al final, estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran saber en mayor detalle. Algunas de las cosas fundamentales que los sistemas tanto de conflicto de interés como aquellos que buscan enriquecimiento ilícito tienen que plantearse y tienen que resolver desde su inicio es quiénes van a ser los funcionarios públicos que declaran. Y en general cuando a mí me toca trabajar con funcionarios públicos en los distintos países, cuando hacemos asistencia técnica y asesoramos a los distintos países que quieren fortalecer o reformar sus sistemas de declaraciones, la primera pregunta es, la primera respuesta automática casi es, todos deberían declarar, porque así se manda un mensaje muy fuerte a la sociedad de que todos los funcionarios públicos tienen que contener este compromiso con la integridad y esta responsabilidad hacia la ciudadanía. Lo cual, desde ya es cierto, hay un mensaje muy fuerte de transparencia cuando todos los funcionarios públicos tienen que declarar.
Sin embargo, cuando uno empieza a ver la práctica, hemos visto que muchos países luchan por la implementación de estos sistemas cuando el volumen de funcionarios públicos es enorme. No es lo mismo que todos los funcionarios públicos estemos hablando de 500 funcionarios, como sucede en algunos países, cuando en algunos otros países, como por ejemplo en el caso de Filipinas, estamos hablando de más de 1 millón de funcionarios que declaran anualmente. Por supuesto, el volumen y la capacidad y los recursos que esto requiere para la agencia, que tiene que administrar todas esas declaraciones, revisarlas, leerlas, analizar el contenido, ver que sean consistentes, que no haya habido grandes variaciones a lo largo del tiempo, que no se presenten conflictos de interés, no es lo mismo los recursos que se necesitan para 1 millón de funcionarios que para 500. Entonces, cuando uno piensa en la práctica, se empieza a evaluar si realmente todos los funcionarios públicos pueden o no declarar, o si deben o no declarar. Y lo que estamos viendo ahora es que muchos países están tendiendo a concentrarse en aquellos funcionarios de alto nivel, o sea, de la mayor jerarquía, y aquellos funcionarios que por la realidad de ese país se consideran de alto riesgo, que están en alto riesgo de conflicto de interés o en alto riesgo de corrupción. Y como podemos ver aquí, todo lo que son los miembros del Congreso y los miembros del Poder Ejecutivo, en general, en el 90-92% de los casos declaran, y no así en otros extractos del gobierno, tanto a nivel nacional como subnacional. Como decía, la cantidad de sujetos obligados, o la cantidad de funcionarios que van a declarar, impacta desde la logística para recolectar toda esta información, más allá de que sea electrónico o no, el cumplimiento, ¿no? Es mucho más difícil lograr un porcentaje alto del 90% en el cumplimiento de los funcionarios que declaran. Algunos funcionarios tal vez de menor jerarquía encuentran esto muy desafiante para poder hacerlo. La verificación, cuando hay un volumen muy grande de declaraciones que hay que analizar. Verificación es el análisis. En el lenguaje técnico es lo que llamamos el análisis del contenido de las declaraciones. Verificar ese volumen de información y tener la capacidad de analizarlo también es un gran desafío. Y por otra parte, la aplicación de sanciones, ¿no? Entonces, realmente el volumen de funcionarios tiene un impacto a lo largo de todo el sistema de declaración y por ende en su efectividad como una herramienta en la lucha contra la corrupción. Como les mostraba al principio, como les comentaba al principio, los sistemas se diseñan en función de este objetivo que tienen, ya sea detectar enriquecimiento ilícito, prevenir y detectar conflictos de interés, y en función de eso se determina qué tipo de información se les va a solicitar a los funcionarios, ¿no? El formulario de declaración es el puente entre el funcionario y la agencia que tiene que administrar esta información, y es fundamental que sea algo claro y que se esté solicitando la información correcta para poder cumplir con estos objetivos. Yo recuerdo una vez, perdón la anécdota personal, pero recuerdo una vez que vi un formulario de declaración que solamente tenía una línea y era como una especie de composición libre que decía: declare sus intereses, punto. Nada más, sin ninguna otra guía para el funcionario. Entonces, claramente, cuando la agencia recibía las declaraciones por parte de los funcionarios, había una gran variedad, porque algunos habían sido muy detallados, incluían todos sus intereses, el valor de sus intereses, en dónde estaban ubicados, o sea, un gran nivel de detalle, y otros funcionarios que, y esto es una historia verídica, que decía: tengo intereses agropecuarios, punto. Esa era toda la declaración de funcionario. Y por supuesto las dos eran correctas, porque el formulario no especificaba lo que se necesitaba. Acá en este gráfico, que probablemente no pueden ver muy bien, no sé si se leen los números, nosotros lo que hicimos fue recolectar todos los formularios de declaración de los países que tienen sistemas de declaración. Estos fueron alrededor de 161, que pudimos acceder a los formularios de declaración y los comparamos entre categorías, y ahí lo que está señalado son las categorías más comunes en Latinoamérica. Y lo que estos números nos muestran es que todas aquellas categorías de información que tienen relación directa con el patrimonio del funcionario son mucho más comunes que aquellas que tienen que ver con los intereses del funcionario. Y esto tiene una lógica, no porque los intereses sean menos importantes, todo lo contrario, sino que lo que nos está mostrando es que los países hasta ahora han tenido muchas más dificultades y desafíos en la implementación de los sistemas de conflicto de interés, y por ende esta información es menos solicitada. Entonces, de nuevo, esto no es reflejo de su importancia, sino una foto de lo que sucede actualmente. Ahora, si ustedes ven, en el caso de los países de la OCDE de alto ingreso, es más común que haya sistemas enfocados en conflicto de interés, y por ende los porcentajes
de, por ejemplo, solicitar información sobre intereses o sobre pertenencia al sector privado, y acciones, etcétera, es mucho más. Ahora, hay algo que es fundamental tener en cuenta, no solamente qué información se le solicita al funcionario, sino también cómo se solicita. Como yo les comentaba en esta anécdota de este país que no voy a decir cuál es, que tenía este formulario tan amplio de declaración, es importante solicitar algún nivel de detalle que nos facilite el análisis de esta información, que al final del día, si nosotros recibimos estas declaraciones y las declaraciones quedan guardadas con un sello en un cajón, por decirlo de alguna manera, o en una caja de seguridad, el funcionario realmente no, la parte de prevención, la parte de mandar un mensaje a la ciudadanía y al funcionario de que estas declaraciones se están utilizando para realmente monitorear y ver la transparencia del sistema, ese rol no se cumple, ¿no? Entonces es muy importante poder analizar la información, y para eso tenemos que solicitar la información de la manera correcta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que creo que cerca del 90% de los países de la OCDE de alto ingreso pide información sobre las acciones y las acciones que tiene este funcionario. Sin embargo, no lo pide de la misma manera. La mitad pide el valor de esas acciones y el nombre de la compañía donde se tienen esas acciones, y la otra mitad solamente pide el valor o el nombre de la compañía, pero no pide las dos piezas de información, y por ende la capacidad de análisis de un país frente al otro, en función de la cantidad de información que está solicitando, es muy distinta. Hablo muy rápido, espero que igual se siga, pero quiero poder compartir todos estos datos con ustedes. Acá lo que podemos ver es una foto muy clara de lo que sucede con los sistemas. Como les decía, 161 países tienen sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio. Ahora, solamente la mitad de esos países hacen que las declaraciones sean públicas, de acceso público para la ciudadanía. O sea, ahí ya el porcentaje baja a un 50%. Y cuando miramos lo que es la verificación, el análisis de la información que está contenida en las declaraciones, el porcentaje baja aún más. Y nosotros ahí lo separamos en dos, uno está con el color colorado y el otro está en azul. Los que están en colorado son aquellos sistemas que por ley tienen que hacer algún tipo de verificación, de análisis rutinario, ¿sí? Sin que haya una causal, simplemente por rutina se analiza un porcentaje, o no creo que en general no pueden ser todas, que los volúmenes muy altos, pero un porcentaje de las declaraciones se tienen que analizar rutinariamente. Y lo que vemos en azul es la cantidad de países que solamente hacen ese análisis cuando hay una denuncia o cuando hay algún tipo de disparador que lleve al análisis de esa información. Entonces lo que podemos ver es como muchos países tienen ley, pero sin embargo cuando empezamos a analizar o hilar un poquito más fino, los porcentajes bajan enormemente. ¿Okay? Lo que les quería mostrar era un poco cómo es la distribución regional en términos de publicidad de la información. En el caso de Latinoamérica, solamente el 30% de los países por ley determina que las declaraciones de patrimonio e intereses tienen que ser accesibles a la ciudadanía. Y creo que aquí lo que es fundamental también destacar es que no solamente que la ley diga si las declaraciones son públicas o no son públicas. Conocemos muchos casos de países en donde, si bien las declaraciones son públicas, es muy difícil obtener. O para obtenerlos hay que pasar por muchos requisitos. Una vez que se obtiene, la información que se obtiene es tan solo un resumen muy escueto de lo que ese funcionario ha declarado. Entonces, no solamente pensar en si la ley nos determina que estas declaraciones van a ser públicas o no, sino también cómo se van a hacer públicas, o sea, cuán accesibles van a ser y qué cantidad de información del 100% de la información que proveen los funcionarios, qué cantidad de información se va a hacer pública. Y ahí es donde se dan debates muy apasionados. El tema de la publicidad de las declaraciones es realmente uno de los debates más intensos que uno puede ver, porque obviamente entran en juego argumentos muy válidos de privacidad, seguridad, etc., ¿no? Entonces, siempre con este principio de la transparencia, el debate sobre cuán accesibles van a ser y cuánta información se provee es realmente fundamental. Para ir finalizando, les quería contar un poco cuáles son las tendencias que nosotros observamos en lo que es la implementación de los sistemas de declaraciones de patrimonio e intereses. Actualmente lo que vemos es
una gran ola por fortalecer la implementación de los sistemas existentes, ¿no? Tratar de lograr efectividad, impacto, que realmente la ciudadanía sienta que estos sistemas tienen un propósito y sirven a un objetivo y lo están logrando, ¿no? Nosotros creemos que dentro de nuestro estudio lo que hemos visto es que en muchos países los sistemas de declaración han sido subutilizados de alguna manera, ¿no? Subestimados y subutilizados, y creemos que ahora los países están tomando conciencia de esto y están reformando para poder lograr sacarle, como decimos en Argentina, no sé si en México es igual, sacarle más el jugo a esta información. Por otro lado, el uso de la tecnología, actualmente sobre todo para que los funcionarios puedan presentar su declaración electrónicamente, achicar la brecha entre lo que dice la letra de la ley y la práctica, aumentar el intercambio de información con otras agencias nacionales, ¿no? Creo que otro de los colegas también hablaba de esto, de la dificultad para acceder a la información y poder ver si realmente lo que el funcionario declaró es cierto o no, si se corresponde con lo que existe, con la información que se corresponde en otras agencias, y sobre todo lo que es la exploración de las sinergias con otros actores anticorrupción. Nosotros vemos que las declaraciones de patrimonio, más allá de fomentar la integridad, pueden llegar a ser una utilidad enorme para el recupero de activos, para la implementación de los sistemas antilavado. Entonces creemos que hay una mina de información muy rica que puede llegar a verse a través de los sistemas de declaración de patrimonio e intereses. Mirando hacia adelante, lo que vemos como discusiones que se están dando actualmente a nivel internacional es la cooperación internacional. Muchos funcionarios tienen bienes en el extranjero, entonces cómo se puede hacer o intereses en el extranjero, empresas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tener cooperación internacional para realmente poder tener más información? Mayor uso de la tecnología, no solamente para presentar las declaraciones, sino también para hacerlas públicas, para poder verificar el contenido y continuar explorando esta sinergia con otros actores anticorrupción. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que ha habido una toma de conciencia muy grande de que las declaraciones pueden ser una herramienta mucho más útil y relevante en la labor anticorrupción. Estos son algunos de los recursos que tenemos dentro de nuestro trabajo en el mundial. Es una biblioteca legal con la legislación de estos 176 países que analizamos, y estas son algunas de nuestras publicaciones. La que está en blanco es la que está por salir ahora en 1 o 2 meses, que va a estar, por supuesto, disponible en internet en cuanto se publique. Disculpen que hablé muy rápido, pero quería poder mostrarles un poco esta foto y desde ya quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Iván. Te mandamos el aplauso pasando por Argentina para que veas. Gracias. Miren, yo creo que son muchas las preguntas. Si a ustedes les parece, voy a leerlas. Y debido a que hay otra mesa, ya está por acá Mauricio Merino, va a haber otra mesa. Si les parece, leo las preguntas y damos tiempo para que los participantes den una opinión, y vamos inevitablemente cerrando para que demos pie a la otra mesa, que entiendo que por cómo están las cosas difícilmente todo va a seguir en los tiempos programados originalmente, ¿no? Creo que da para mucho. Qué bárbaro. Qué problema el del país, ¿no? Que somos buenísimos para proponer, pero para hacer seguimiento y instrumentación, qué trabajo nos costamos, qué bárbaro. No casualmente. Bueno, a ver, algunas sí están dirigidas en lo particular, entonces yo les pido, y van allá, y a ustedes dos aquí, si no les importa, que anoten para que nadie se quede sin haber participado. Para Jacobo. El tema de la cultura en sí misma marca mucho de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte pública. No obstante, el Sistema Nacional Anticorrupción, bajo este planteamiento, no lo considera. ¿Podría dar alguna opinión y sobre todo el tema de la ética pública? Javier, ¿de qué manera puede contribuir la Alianza para el Gobierno Abierto, cuyos pilares son la transparencia, rendición de cuentas, a la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción? También para Javier, el intercambio de información es fundamental. ¿Qué hace Naciones Unidas para obtener información de los paraísos fiscales y de bancos que lavan dinero y se esconden
se escudan, rectifico, en el secreto bancario. ¿En qué momento del proyecto y cómo ha sido su participación para lograr la transparencia en el proyecto del SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción? Para Javier también, ¿cumple el marco normativo que elaboró y aprobó el Congreso de la Unión con las expectativas y acuerdos internacionales a los que se suscribió México para la creación de un órgano autónomo independiente? Está interesante eso. Sin duda alguna, la participación ciudadana es muy valiosa en el combate y prevención de la corrupción. La inquietud es la siguiente: ¿qué medidas se plantean para prevenir que el propio comité de participación sea afectado por este flagelo? Y bueno, esta sí habría que ver a quién se la preguntamos, ¿no? Pero a ver, se recuperó el dinero de Granier, el Bester Gordillo. ¿Qué se hizo con el dinero del chino? ¿Qué se iba a dividir en 3 partes? Estaba ahí como en la bóveda de Rico MacPato ese dinero, ¿no? Moreira se llevó dinero o no, ¿por qué lo jubilaron o pensionaron? Bueno, pues ahí dejamos ese asunto, que más bien es un clamor más que una pregunta. ¿Qué tipos de coordinación hay entre los organismos internacionales y nacionales en México? Se está llevando a cabo desde la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, se está incluyendo a los estados del país para que estas leyes bajen hacia lo que se insistió mucho, hacia la población. Más allá de las leyes del nuevo SNA, ¿cuáles son los mecanismos que permiten implementar con éxito una política eficaz de combate a la corrupción? ¿Cómo se blinda la participación del Comité Ciudadano? Es algo interesante. ¿Cómo se blinda la participación del Comité Ciudadano para que no sucumba a las malas prácticas una vez que interactúe de la mano con las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo se articula el SNA en el tema de delitos de cuello blanco realizados por empresas transnacionales? La opinión del Sistema Nacional Anticorrupción bajo esta óptica: que sea más preventivo que correctivo. En relación al principio de que todo servidor público debe declarar aquellos recursos provenientes del Estado, ¿qué pasa con el personal que existe en los diversos entes de la administración pública que se encuentran sujetos a regímenes de honorarios pero reciben recursos provenientes del Estado? Se tendrá que realizar declaraciones, ya que este personal no se encuadra en el término de servidor público. Se debe sancionar al corrupto pero también al corruptor, y con ello tipificar la alta corrupción integral de manera específica en nuestras leyes, pero finalmente se deberá sancionar el acuerdo al grado del acto de la corrupción misma. Otras dos finales. Dice, ¿por qué autoridades deben de ser participar supervisadas las políticas de integración de las empresas, y qué otras acciones puede llevar a cabo las empresas para evitar en algún acto de corrupción? Creo que todas tienen como un común denominador para la respuesta, y todo lo expuesto me parece muy bien, pero ¿cuál es la participación de la familia o los padres? Que ese es un asunto. Y yo creo que también esta idea, ¿no?, de lo que planteó el presidente Morena, de que no iba a servir de nada el sistema, ¿no?, que yo creo que es algo que ha generado también de que los propios que han hecho el sistema son los que van a acabar de funcionarios del sistema, ¿no?, que es un planteamiento que hizo el presidente Morena, y que yo me da la impresión de que he escuchado en varios lados, no solamente lo digo en función de lo que hizo de esta participación. Entonces, nos vamos con Ivana primero ahora, ¿sí? Ivana, ¿quieres hacer algunos comentarios sobre las preguntas en general, algo que te parezca relevante para ir cerrando esta mesa? ¿Te parece que empecemos contigo, Ivana? Muchas gracias. Bueno, sé que muchas de las preguntas tenían que ver con el diseño y la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por mi parte, sé que tenemos poco tiempo, así que el único comentario que quería realizar es que por nuestra parte, desde el Banco Mundial, estamos trabajando con el gobierno federal en la definición de estos instrumentos, especialmente en todo lo que tiene que ver con integridad y conflicto de interés.
estamos aportando toda nuestra experiencia internacional y las buenas prácticas que conocemos para poder apoyar a que el gobierno federal encuentre el mejor sistema para México, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el contexto mexicano, la cultura mexicana y lo que puede llegar a funcionar mejor y tener más impacto en su contexto. Así que por mi parte eso es algo. Que haya alguna otra pregunta para mí en particular, creo que eso es lo que quería además compartir con ustedes. Gracias. Sí, te escucho. Déjame preguntarte, la mirada que ustedes tienen, digamos, general del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué opinión les merece en el Banco Mundial? ¿Es un sistema que responde a una demanda ciudadana, el diagnóstico que ustedes tienen de México, algo que en esa materia, por lo menos en general, nos pudiera decir? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es un sistema muy interesante. Creemos que es fundamental el hecho de cómo fue el proceso de creación de este sistema, de discusión y todos los ámbitos que abarca. Y bueno, definitivamente lo que queremos es acompañar el proceso de implementación de este sistema, que realmente tiene el potencial de generar una diferencia muy grande y de marcar un nuevo ejemplo a nivel internacional sobre cómo se debe estructurar un sistema nacional anticorrupción. Creo que esto tal vez es una opinión personal, creo que tienen una propuesta muy innovadora y creo que va a ser clave la implementación de este sistema. Y bueno, por nuestra parte desde el banco, eso es justamente lo que queremos hacer, acompañar esta implementación. Gracias, Ivana. Adelante, ¿te parece, Javier? ¿Sí? Gracias. Bueno, brevemente son muchas preguntas, voy a intentar resumir algunas. Sí. Realmente sobre la pregunta de los paraísos fiscales y el papel de las Naciones Unidas, únicamente comentar que México es parte del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, está alineado al cumplimiento de estándares internacionales en materia de intercambio de información. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene todo un capítulo sobre recuperación de activos, y entonces en esa medida se establecen los acuerdos bilaterales, sobre todo, más que multilaterales todavía, para intercambiar información que permitan detectar e identificar estos casos. En cuanto al gobierno abierto, la pregunta sobre la alianza para el gobierno abierto, bueno, creo que son iniciativas complementarias. México es parte de los cerca de 70 países que firmaron la alianza para el gobierno abierto, y hay una serie de indicadores en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de incorporación de tecnologías de información y de manera muy notable de participación ciudadana. Creo que ahí hay un vértice de coincidencia entre los principios de la alianza y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí habrá que vincular, y nosotros desde Naciones Unidas, que es otra de las preguntas, cómo estamos apoyando la implementación del sistema. Bueno, pues estamos estimulando precisamente ejercicios de revisión, de vigilancia, de monitoreo por parte de la sociedad civil en diferentes programas. Permíteme, si nos pueden ayudar con el GIS que se está metiendo, por favor. ¿Sale? Ya, aquel era el del problema, me parece. Ok. Listo, entonces el énfasis en la participación ciudadana creo que es uno de los más grandes desafíos. ¿Cómo se van a identificar e instrumentar explícitamente los mecanismos para proponer, para promover, para denunciar en el marco del sistema determinadas prácticas de corrupción, para señalar e identificar también algunas políticas integrales desde el punto de vista preventivo? Entonces eso va a ser muy importante. Y por último, un último comentario para enfatizar la implementación. Tú comentabas, somos buenos para diseñar leyes, pero después el seguimiento y la implementación se convierten en cuellos de botella. Bueno, ahí hay un libro clásico de Pressman y Wildavsky que habla de la implementación, y entonces ellos señalan
la importancia de identificar los puntos de veto y de decisión en la cadena de implementación de políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante considerar el actuar del auditor público a la hora de estar practicando sus ejercicios. Es importante considerar la capacidad que tengan los abogados a la hora de integrar los expedientes de investigación, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal. Va a ser importante también la competencia y la capacidad que tenga que generarse en los jueces, tanto administrativos como penales, para la debida implementación de esta nueva regulación. Entonces ahí hay una discusión sobre capacidades de servidores públicos, sobre mecanismos establecidos, sobre incorporación de tecnologías de información, que es un desarrollo de mediano plazo que necesariamente tendremos que ingresar, y desde luego también la adaptación de las instituciones a las nuevas normas, como decíamos hace un momento, cómo internamente tendrán que reformarse para poder adaptarse adecuadamente a las nuevas disposiciones. El proceso de selección del personal del Comité Ciudadano, etcétera, que ha generado tanta controversia de que sean los mismos que diseñan el sistema los que acaben dirigiendo el sistema, que no se convierta eso en un problema, que ha sido, como me parece, que quiero ser insistente porque yo pienso que una de las virtudes evidentes del sistema tal como fue diseñado es la vigilancia mutua entre los diferentes actores, ¿no? Estarán sentados en el comité coordinador la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y también el Comité Ciudadano. Entonces siento que hay ahí una oportunidad para establecer los controles necesarios para evitar esos riesgos que está señalando. Gracias. Bueno, primero había una pregunta sobre si México cumple con las expectativas. Todo es perfectible, pero sí creemos que definitivamente el resultado de las discusiones fue positivo, si bien quedan algunos temas pendientes. Mencionábamos la protección a denunciantes de actos de corrupción, mencionábamos este tema de las declaraciones de intereses patrimonial, pero sin embargo hay un avance importante en la coordinación y en la distribución de responsabilidades claras entre los diferentes actores que forman el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo blindar al Comité Ciudadano? Bueno, pues valga la redundancia, con participación ciudadana. O sea, si esto no se hace seriamente, es importante que todos, toda la sociedad, señalemos. Si hay repartición de cuotas políticas, habrá que señalarlo, los medios, la sociedad civil, la academia, los think tanks, las organizaciones internacionales, todos tenemos que estar pendientes de que esto salga bien. Aquí nos jugamos el futuro. Esta reforma es de las más importantes que se ha llevado a cabo en los últimos años, entonces si los políticos no están a la altura, tendremos que señalarlo todos. Nosotros hemos estado participando en el diseño y en el planteamiento por medio de diferentes ejercicios con, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Estamos haciendo algo que llamamos un estudio de las políticas de integridad del país, que se presenta yo creo que en enero, y donde hacemos un benchmark de las prácticas mexicanas contra la experiencia internacional. Justo la semana pasada nuestro secretario general, el doctor Gurría, presentó el resultado de un estudio sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Fiscalización. Estamos trabajando también con diferentes estados de la República, con Nuevo León, con Coahuila, con la Ciudad de México, en generar también estos benchmarks, estas comparaciones y recomendaciones, y generando incentivos para que las reformas bajen al nivel local. Y en el tema de compras públicas también estamos trabajando en diferentes sectores. En el sector salud, por ejemplo, justo la semana pasada establecimos un convenio de trabajo con el Seguro Social, donde ya habíamos venido trabajando y donde la consolidación de las compras públicas y la integridad en las mismas ha generado ahorros importantísimos. Con Pemex, ya mencionaba que en enero también presentamos un estudio con el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
algunas otras preguntas. Bueno, se hablaba del tema de la cultura, ¿no? Como uno de los pilares, la cultura de integridad como uno de los pilares de la recomendación de la OCDE sobre la integridad pública. Al hablar de cultura de integridad nos referimos a cómo el funcionario y las instituciones tienen protocolos casi automáticos para prevenir y atender problemas, por ejemplo, de conflicto de interés. No nos referimos a la idiosincrasia de un pueblo. O sea, se ha hablado y ha habido esta discusión en los medios de si la corrupción es un tema cultural. Nosotros creemos que no, que es un tema de sistemas, de incentivos. Las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, hay modelos donde en Canadá, por ejemplo, se parte de un modelo donde se considera que el 10% de los funcionarios son, se les llama ángeles, ¿no? Que no importa los incentivos, no importa los controles, nunca van a caer en actos de corrupción. El 10% son, se llama diablos, no importa cuánto control le tengas, siempre van a buscar la manera de incurrir o de sacar un beneficio personal, y el 80% depende de los incentivos, es decir, si hay buenos controles internos, si hay capacidades de auditoría, si hay profesionalización de los servidores públicos, bueno, pues esos 80% no van a caer en actos de corrupción, y viceversa, si no lo hay, si los controles internos son débiles, si no hay auditoría, si no hay patrones de carrera para los funcionarios públicos, la probabilidad de que esos 80% de funcionarios caigan en actos de corrupción pues es mucho mayor. Si no hay sanciones, por ejemplo, pues también. Finalmente, mencionarles también que esto es algo importante, que las organizaciones internacionales hemos estado y estamos en contacto permanente para coordinarnos y para tratar de generar el mayor valor para el gobierno mexicano en las recomendaciones y en los consejos que damos. Si bien es una consulta y una coordinación tanto informal, pero sí hemos identificado de manera importante sinergias y oportunidades para evitar la duplicación y para sumar fuerzas en este trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo me quedo con este paso importante que hemos dado en México, con la participación de la sociedad civil, y llamar a los diferentes actores sociales a que estemos pendientes y a que los funcionarios públicos y los políticos sepan que todos los estamos observando. Un asunto último, yo creo que sabemos bien que el hecho de que la 3 de 3 no haya venido como vino al final generó, me atrevo a utilizar una palabra, un cierto desazón, ¿no? Siendo que la revisión particular del sistema, escuchando a senadores, a especialistas, acaba siendo al fin y al cabo un sistema suficientemente fuerte, ¿no? Pero les pregunto, ¿qué quitó al sistema el que no viniera esa propuesta de más de 600,000 ciudadanos del famoso 3 de 3? Si quieren, para cerrar, en breve que nos digan algo sobre eso. Bueno, como decía en mi intervención, me parece importante que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a esta información, pero me parece también muy, muy importante ver qué utilidad tienen esas declaraciones, porque si se quedan en un archivo, entonces la verdad no sirve para nada. La utilidad que debe tener es que debemos de tener un protocolo, un enfoque, un mecanismo de auditoría, de seguimiento de esas declaraciones, que puede ser, por ejemplo, en base a riesgos, ¿no? A la actividad de los funcionarios, en base a sus percepciones, en base a su exposición a riesgos, y cruzar información de diferentes fuentes, información de inteligencia financiera, información fiscal, información bancaria, que, como les digo, esto existe, no es algo que me estoy trayendo de Marte, no, esto existe en el mundo, se puede hacer. Sí requiere ciertos recursos, ciertas capacidades que hay que desarrollar, pero las tecnologías para hacerlo existen. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante sobre la que tenemos que trabajar en el tema de seguimiento de las declaraciones, y que éstas redunden, estar reevaluando
hasta qué punto redundan en sanciones y en identificar situaciones de enriquecimiento ilícito. Si logramos eso, pues estamos avanzando. Si no lo logramos, nos quedamos muy cortos. No, de acuerdo, creo que la 3 de 3 es un avance importantísimo, es un pilar del sistema, además de la modificación de otras leyes que se realizaron al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que para potenciar la utilidad de la que habla Jacobo y también en el marco internacional que Adriana nos expuso, pues es importante pasar desde la simple disponibilidad de información, la simple disponibilidad pública, hacia mecanismos muy puntuales para poder identificar con alertas tempranas riesgos de enriquecimiento ilícito, para poder identificar también vulnerabilidades en cuanto a conflicto de interés. Entonces, esas, digamos, la potenciación de la toma de decisiones a partir de la disponibilidad de la información es la consolidación institucional que tenemos que hacer, y eso pasa por rediseño de procesos, pero también por incorporación de tecnologías de información. Ivana, muchas gracias. Gracias, Ivana, que estuviste con nosotros. ¿Sí me escuchas? Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, Javier. Gracias, Jacobo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Ok. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para quienes compusieron esta primer mesa titulada Mejores prácticas para el control y combate. Bueno, pues de esta manera se